Our next speaker is Professor Elard Koch, who will present on the effect of life in maternal mortality. Professor Koch is a molecular epidemiologist and researcher at the Department of Family Medicine in the University of Chile. He is Associate Professor and Director of Research for the Institute of Molecular Epidemiology, Center of Embryonic Medicine and Maternal Health at the Universidad Católica de la Santísima Concepción in Santiago, Chile. He was awarded the Academic Excellence Medal on Research for 3 consecutive years from the University of Chile in 2008, 2009, and 2010, as well as the Medal for Excellence in Academic Investigation. He has also received many other recognitions for his work. With a group of epidemiologists from 3 different universities, Koch performed an investigation entitled Women's Education Level, Maternal Health Facilities, Abortion Legislation, and Maternal Deaths, a Natural Experiment in Chile from 1957 to 2007. Please join me in welcoming Dr. Koch. Muchas gracias. Es un placer estar acá presentando algunos datos de nuestras investigaciones conducidas durante los últimos años en el tema de la salud materna y que hoy vamos a compartir con ustedes. Las preguntas que vamos a intentar responder hoy en esta presentación dicen relación con cómo influyen las distintas legislaciones del aborto y si las restricciones del aborto tienen realmente una influencia negativa sobre la mortalidad materna o sobre las muertes por aborto propiamente tal. También vamos a evaluar algunos experimentos naturales para evaluar, ¿no es cierto?, la evidencia científica que apoya ciertas intervenciones para reducir la mortalidad materna y que están muy en acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a analizar cómo las leyes restrictivas o permisivas impactan los índices de aborto. Vamos a ver cómo afectan las legislaciones el aborto eugenésico, específicamente en el síndrome de Down, y vamos a ver desde un punto de vista epidemiológico cuál es la evidencia que apoya la prevención del aborto en países que tienen legislaciones restrictivas. Como ya se ha hablado y lo hizo el señor Alan Sears, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales. Siempre me ha causado curiosidad este derecho, porque es el único derecho en la Carta Fundamental de los 30 artículos que establece un derecho especial por razón de una condición, vale decir, la maternidad y la infancia. ¿Y qué incluye esto? La maternidad y la infancia están incluyendo indudablemente el periodo de gestación. Sin duda que hoy, aún a pesar de el advenimiento del positivismo lógico y del derecho positivo, aún sigue siendo muy importante y valioso en todas las sociedades del mundo la protección de la maternidad, y es de hecho la quinta meta del milenio. Pero también vamos a ver que la mortalidad materna tiene mucha relación con otras metas del milenio, como la primera, la segunda y la tercera, que incluyen la erradicación de la pobreza y el hambre, el lograr la educación primaria universal y el promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Chile es un muy buen ejemplo de investigación epidemiológica porque se ha situado dentro del continente americano como uno de los países más seguros para ser madre. Ya en el 2008 superó a Estados Unidos, que tuvo mayor mortalidad que Chile,
Y si uno analiza ya los últimos años, se ve que ya Estados Unidos y Chile se están separando. Ahí pueden ver ustedes que hay casi 5 puntos más de mortalidad materna en un país con muchos más recursos que el que tiene Chile y que invierte un Producto Interno Bruto mucho mayor en salud que el que invierte nuestro país. Es muy interesante ver esta curva de cómo se han ido cruzando. Hay una controversia respecto a la legislación del aborto como un componente fundamental de la salud materna. Y sin duda, durante las últimas décadas, numerosas agencias internacionales, actores de salud pública, políticos y varios grupos de investigación sugieren que los países donde el aborto no está permitido por ley, como es la mayor parte de América Latina, promueven los llamados abortos inseguros, llevando, ¿no es cierto?, consigo a un mayor riesgo de complicaciones que conducen a una más alta mortalidad materna y morbilidad. Sin embargo, hasta nuestros días no existía evidencia científica sólida y directa que permitiera asegurar esto. Vale decir, la mayor parte de las legislaciones que permitieron el aborto en los años 70 se basaron en argumentos emocionales, pero no en evidencia científica directa. De hecho, la mayor parte de los países desarrollados que legalizaron el aborto ya tenían una muy baja mortalidad materna en esa época. Sin embargo, esto ha sido usado durante mucho tiempo, durante los últimos 30 años, para presionar por cambios en la legislación del aborto y la implementación de políticas de aborto más permisivas, de las cuales no ha escapado tampoco Chile. El experimento natural chileno abarca los años 1957 y 2010 y ha permitido, ¿no es cierto?, evaluar cuáles son los factores que influyen sobre la mortalidad materna. Un laboratorio natural que involucra a toda una población. Tiene estadísticas confiables desde 1909, está en la lista A por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a las clasificaciones de muerte, integridad completa de registro, clasificación de mortalidad siguiendo los códigos internacionales hace más de un siglo y certificación médica en el 99% de los casos. En cuanto a mortalidad materna, se realiza la auditoría de mortalidad materna desde hace varias décadas en Chile y por lo tanto, tanto en la mortalidad materna como infantil, se conoce con bastante precisión cuál es la causa que está atrás de ella. También se implementaron importantes políticas públicas desde principios de siglo que han permitido, ¿no es cierto?, llevar a un alto nivel la salud materna en Chile y prohibió el aborto en 1989. Curiosamente, el primer país de América Latina en legalizar el aborto fue Chile. Lo hizo en 1931 con una ley que permitió el llamado aborto terapéutico, donde bastaba la firma de 2 médicos para autorizar el aborto. Obviamente esta ley fue interpretada muy laxamente y en forma diversa y se practicaron muchos abortos electivos. También se han desarrollado programas preventivos y hay hoy día un programa de vigilancia epidemiológica activa para los nacimientos con síndrome de Down, lo cual nos permite tener estadísticas también que nos dan la oportunidad de comparar. Los artículos han sido publicados en revistas revisadas por pares, en PLOS ONE, en Lineker Quarterly. ¿Qué es un experimento natural? Básicamente, cuando no podemos conducir ensayos clínicos randomizados, como es el caso cuando evaluamos una droga o un nuevo medicamento, debemos recurrir a lo que se llaman experimentos naturales de población. Vale decir, se realiza una intervención, un cambio de política, por ejemplo, un cambio de manejo, una nueva guía de manejo, la introducción de un nuevo alimento o fortificación en los alimentos, como por ejemplo puede ser el ácido fólico, ¿ya?
y se evalúa qué es lo que ocurre con algún indicador de morbilidad o de mortalidad en una larga serie de tiempo, y en este caso lo que se hace es evaluar si hubo un cambio en las pendientes. Vale decir si existió o no existió un cambio después de esa intervención que permita asignar algún valor o relación de causalidad entre la intervención y el indicador de morbilidad o mortalidad que estoy evaluando. En el caso de la mortalidad materna, entonces podemos evaluar qué es lo que ocurre antes y después de legalizar el aborto, por ejemplo. Y eso nos permite tener una visión bastante robusta desde el punto de vista estadístico y epidemiológico acerca de si hay un efecto o no hay un efecto positivo, negativo, sobre la salud materna en general. Además, se evaluaron 8 predictores en paralelo que incluyen el nivel de educación de la mujer, medidas de la conducta reproductiva como la tasa global de fertilidad, el envejecimiento en la edad materna o la postergación de la maternidad, que es la edad para tener el primer hijo, el acceso a los servicios de salud, que se mide a través del porcentaje de atención del parto por personal calificado o por equipos obstétricos completos, acceso a servicios sanitarios básicos como el agua potable y alcantarillado, el ingreso per cápita que nos indica el nivel de riqueza material de la población y 3 políticas públicas que abarcaron a toda la población. En 1965, la promulgación de la Ley de Educación Obligatoria hasta 8 años, 1964 a 1967 se fortalece el programa de salud materna e infantil en Chile y se incorpora también un programa global de planificación familiar, y en 1989 se prohíbe el aborto definitivamente. También en el año 65 se fortalece un programa de alimentación complementaria para madres y sus hijos en la red de atención primaria. Ahí pueden ustedes ver la evolución de la mortalidad materna durante los últimos 50 años, pueden ver una reducción, sigue una tendencia exponencial. Esa es la mortalidad global, se ha reducido 94%, casi desde 300 por 100.000 nacidos vivos hasta 18 por 100.000 nacidos vivos en promedio. La mortalidad por aborto se ha reducido prácticamente el 99% y ha desaparecido en Chile, una reducción continua durante los últimos 50 años. Hoy día la mortalidad por aborto en Chile es menos de 0.4 por 100.000 nacidos vivos, incluso menor a la que tiene Estados Unidos. En el caso de las pendientes, ustedes pueden ver ahí que hay, primero que nada, en la flecha azul, una pendiente inicial de reducción de 5.25 por año en la razón de mortalidad materna, que es similar a una tasa. Luego viene una reducción acelerada después de 1965 y luego una estabilización, la flecha verde muestra de 1.59 por 100.000 nacidos vivos por año, para posteriormente estabilizarse. Y aquí vemos claramente cómo se redujo la mortalidad materna después de la prohibición del aborto, y ustedes pueden ver que la reducción continuó su tendencia sin haber un efecto que se pudiera demostrar de la prohibición del aborto. Por el contrario, la mortalidad materna continuó su ritmo de reducción sin mayores cambios. Cuando evaluamos los factores que influyen en la reducción de la mortalidad materna, primero encontramos que por cada año que aumentaba la educación de la mujer, la mortalidad materna se reducía en 29 puntos por 100.000 nacidos vivos. Esto es un muy gran efecto del cambio en la educación de la mujer. Tenemos también cómo los servicios de salud materna, que se miden generalmente por cuántos son los partos que se atienden en forma profesional por equipos obstétricos completos, por cada 5% que aumentaba la atención profesional del parto, la mortalidad materna se reducía a 12 puntos, pero vemos un efecto sinérgico de la educación que duplica casi ese efecto. Esto quiere decir que cuando la mujer se educa,
no solo se dignifica a la mujer, sino que hace una utilización más eficiente y efectiva de los servicios de salud materna. En Chile, en 1960, de cada 1000 partos, 150 mujeres eran completamente analfabetas. Hoy día eso se ha erradicado en Chile. Es indudable que una mujer con baja educación no va a hacer buen uso de los servicios de salud materna, ni va a concurrir a la atención prenatal y al cuidado prenatal. Por eso es tan importante educar y es una estrategia básica y fundamental. También vemos que el porcentaje de incremento en el acceso al agua potable tuvo efectos similares, la educación también lo incrementa y lo mismo con el acceso a el alcantarillado. Y aquí vemos qué es lo que ocurre con las mujeres primíparas mayores de 30 años, un indicador directo de la postergación de la maternidad. Ese tiene un efecto contrario, no tiene un efecto de reducción. Si bien es cierto, la fertilidad está asociado inversamente con la reducción de la mortalidad materna, cuando uno ajusta por la educación y por otras variables, esta relación desaparece. Y al contrario, la reducción de la fertilidad trae consigo aparejado una postergación de la maternidad. Y esto involucra que aquellas mujeres que van a embarazarse más viejitas, ¿ya?, van a tener mayores problemas en el embarazo y mayor frecuencia de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, mayor incidencia de eclampsia y problemas asociados a enfermedades que no tienen relación con el embarazo. Cuando se incrementa en paralelo la educación, esta reducción de la fertilidad con la postergación de la mortalidad, este efecto se duplica, así que vemos una paradoja. La educación obviamente va a ser siempre algo bueno, pero va a traer también un efecto paradójico. Mientras más educadas las mujeres, hay mayor control de la fertilidad, mayor regulación de la fertilidad. Es indudable que la educación incrementa la autonomía de la mujer y se hacen uso de mayores métodos de regulación de la fertilidad, lo cual va a traer consigo menos hijos, postergación de la maternidad y un mayor riesgo obstétrico. Esto es lo que llamamos la paradoja de la fertilidad, y hoy día en numerosos países el problema no es cuántos hijos tiene una mujer, sino cuándo o en qué etapa de su vida los tiene, especialmente el primero de ellos. Hay muchas mujeres que están teniendo su primer hijo después de los 30 años y esto está provocando que la mortalidad materna se incremente en países desarrollados. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender desde el experimento natural chileno? Primero que nada, que la mortalidad materna puede ser efectivamente disminuida por intervenciones estratégicas multidimensionales que incluyen intervenciones en las distintas metas de desarrollo del milenio. La meta 1, por ejemplo, incluye programas de nutrición complementaria en la red de servicios de salud de atención primaria y en las escuelas, y el acceso a los servicios sanitarios básicos. La meta 2 incluye el acceso universal a la educación primaria y secundaria, lo que involucra más escuelas y más personal para educar a los pueblos. La meta 3, empoderar a la mujer para efectivamente promover la utilización de los servicios de salud y promover estilos de vida saludable. Y la meta 5, que tiene que ver con el acceso universal a los servicios de salud materna, que incluyen acceso al cuidado prenatal, postnatal y al incremento de las unidades obstétricas de emergencia, con la adecuada provisión de medicinas. Cambios en el estatus legal del aborto no tienen ningún efecto, principalmente la prohibición del aborto, lo hemos visto, no tiene un efecto negativo o deleterio sobre las tasas de mortalidad materna. ¿Qué podemos hacer con el concepto de si ahora la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna? Estamos conduciendo un estudio en México, en los 32 estados, a través del grupo REAL, ya que REAL es un acrónimo que significa Red de Estudios del Aborto en Latinoamérica, que podemos traducir en el inglés Research and Evaluations of Abortion in Latin America.
Y podemos ver aquí en este experimento natural, en general, que México ofrece también condiciones muy interesantes para evaluar lo que ocurrió. En el Distrito Federal de México se legalizó el aborto en el año 2007, en abril del 2007, si no me equivoco, el 15 de abril del 2007, y 18 estados fortalecieron o endurecieron sus legislaciones para proteger la vida del que está por nacer. Otros 3 estados mantuvieron leyes en general más liberales, pero sin duda la ley más liberal está dentro del Distrito Federal, que permite el aborto sin restricción durante el primer trimestre. Actualmente, ¿no es cierto?, actualmente México, el Distrito Federal de México es la ciudad de América Latina que tiene la ley más liberal del aborto, así que estudiar lo que está ocurriendo con la aplicación de esa ley es un caso epidemiológico que nos permite conocer cuáles son los efectos que tiene en una sociedad y en una cultura tan propia como es la cultura latinoamericana. Aquí hemos publicado ya los primeros artículos respecto al estudio. Vemos ahí en paralelo con Chile, México y Chile han reducido la mortalidad materna continuamente durante los últimos 5 años, 94% Chile, 83% México como país, y aquí ven ustedes las principales causas de mortalidad materna. El 98% de las causas de mortalidad materna en ambos países no tiene relación con el aborto, vale decir, ya esta información nos dice que legalizar el aborto tendría un efecto marginal o nulo, porque el grueso de las causas de mortalidad materna que están ocurriendo en ambos países no dicen relación con el aborto, sino, en el caso de México, con la hemorragia, la eclampsia, la hipertensión, etcétera. Aquí ustedes ven los 32 estados mexicanos y las diferentes legislaciones del aborto. Nosotros hemos hecho un estudio sobre estas legislaciones y el Distrito Federal, que tiene la ley más liberal. Aquí está la tendencia del aborto en el Distrito Federal. Como se observa generalmente después de una legalización del aborto, la incidencia del aborto aumenta en forma lineal, especialmente durante los primeros 10 años. El último año que medimos, el 2011, con 20.214 abortos en el sector público. Esto es lo que ocurrió con la mortalidad materna en el Distrito Federal. 3 años después de la legalización del aborto, la mortalidad materna por aborto no se ha reducido. Como ustedes pueden ver, esta se ha incrementado y casi se ha triplicado. Aún sí que estamos hablando de mortalidades por aborto muy bajas. Cuando comparamos los estados que tienen leyes más permisivas, que son 14, con los 18 que tienen leyes menos permisivas, vemos claramente que la mortalidad materna es más baja. Y esto es un hallazgo muy interesante que estamos publicando en este minuto. Porque, contrario sensu, lo que se esperaba o lo que se argumenta es que en países que restringen el aborto, que tienen leyes más restrictivas, debería ser mayor la mortalidad materna. Eso no resulta ser el caso de Latinoamérica y no resulta ser el caso de México particularmente. Y ahí ustedes pueden ver claramente que el país con la ley más liberal, o sea, la ciudad con la ley más liberal tiene mayor mortalidad materna que los 18 estados que tienen leyes más restrictivas. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles son las lecciones que sacamos del experimento natural mexicano? En primer lugar, un incremento lineal de la incidencia del aborto después de la liberalización en el Distrito Federal. No hay disminución de la mortalidad materna, las muertes por aborto han incrementado en el Distrito Federal, no sabemos realmente cuál es el factor por el cual ha incrementado, no se puede hacer una relación causal de una simple correlación. El hecho sí es que no hay disminución. La mortalidad materna en medios más permisivos es más alta que en aquellos donde se restringe y viceversa o recíprocamente.
las tasas de mortalidad materna son más bajas en los distritos donde se restringe el aborto. ¿Qué ocurre con otras causas de mortalidad? Representan el 98% de las muertes y obviamente la legalización o liberación del aborto va a tener un nulo efecto sobre estas causas. Otro aspecto importante es la prevención del aborto en lugares donde hay legislaciones del aborto no permisivas, como el caso de Chile. La verdad de las cosas es que hasta hace poco no había ningún estudio comunitario de seguimiento serio y robusto. El primero lo inició Fundación Chile y a nuestro grupo, al Grupo Rial, se le encargó hacer la evaluación de este programa que se denomina Acogiendo un Bebé y que está dirigido a madres con embarazos no intencionados, vulnerables. Vemos, por ejemplo, que la experiencia internacional nos dice que después de la legalización del aborto, la incidencia del aborto siempre aumenta. Y aquí vemos varios países de la Comunidad Europea y un análisis de correlación desde la primera ley de aborto y uno puede ver que la tendencia siempre hacia el incremento. Las primeras 2 décadas en general se ve este incremento en la incidencia del aborto. El caso de España es particularmente importante, dado que compartimos los latinoamericanos antecedentes con la comunidad hispana. Y ustedes pueden ver ahí que desde el año 1987, 2 años después que se legaliza el aborto, comienza el conteo oficial de abortos y el aborto se incrementó de 16.700 abortos a más de 115.000. Es lo que se observa en general, el aborto se incrementa en forma lineal hasta 10 veces durante los primeros 20 años. También se observa un fenómeno donde el aborto a repetición, el aborto repetido, vale decir, mujeres que se han realizado ya un aborto, 2, 3, 4 y hasta 5 abortos, también se incrementa y hoy día representa el 35% de todos los abortos que se realizan en España. Así que la legalización del aborto provoca también cambios culturales importantes y el aborto obviamente se va a usar. Eso es algo inevitable. El caso de Chile es bien interesante porque lo que hemos visto es una reducción de las complicaciones o la morbilidad por cualquier tipo de aborto, que es la forma en la cual podemos monitorear qué es lo que ocurre con el aborto en Chile. Nosotros tenemos bastante buenas estadísticas de egresos hospitalarios y por lo tanto, si hay aumento de abortos inducidos que ocurren en forma clandestina, van a aumentar las hospitalizaciones por estos abortos y las complicaciones por aborto y uno lo detecta en estas estadísticas. La tendencia ha sido a la reducción, lo que es bastante importante, y vemos aquí el programa preventivo, ¿no es cierto?, de aborto en Chile. En Chile se inició el programa Chile Crece Contigo. Les voy a mostrar ahora un pequeño video para que vean ustedes cómo se implementó este programa. Mi guagua escucha y siente el mundo igual que yo. Estamos conectados. Una invitación del gobierno a proteger la infancia. Este tipo de programas en Chile está provocando bastante buenos resultados y posteriormente, ¿no es cierto?, se inició el programa Welcoming a Baby o Acogiendo un Bebé con el fin de prevenir el aborto, ya aquí reducir la incidencia del aborto. El estudio básicamente consistió en 3.491 mujeres con embarazos no intencionados. De ellas, 507 manifestaron su intención de tener un aborto en forma abierta y explícita y 2.984 no manifestaron dicha intención.
Luego ustedes pueden ver que se confirma el embarazo o se descarta el embarazo y quedan las muestras finales, que están formadas por 2.648 en el grupo que no refiere la intención de tener un aborto y 486 que sí explícitamente deseaban tener un aborto. Y luego los resultados de este programa. Aquí pueden ver ustedes que un spot televisivo fue el fundamental para poder reclutar a estas mujeres y alcanzarlas, digamos, ya con estos embarazos no intencionados. Luego Internet, luego el que llegue por una tercera persona, la publicidad en los medios públicos, en las radios, en los periódicos, etcétera. Voy a mostrarles el spot publicitario. Si tú no estuvieras, todavía seguiría siendo la niña de la casa. Yo estaría estudiando. No tendría que estar trabajando a esta edad. Si tú no estuvieras, yo estaría casada con el hombre que yo quería. Si tú no estuvieras, yo me muero. Básicamente este programa recluta a las mujeres a través de un grupo de voluntarias entrenadas y luego coordinan una serie de servicios que están en la red de salud materna chilena, servicios de apoyo psicológico, servicios legales, etcétera, de acuerdo a las necesidades de cada mujer. Ustedes pueden ver aquí qué es lo que ocurre con, por ejemplo, las mujeres que manifiestan la intención abierta de tener un aborto en este estudio, y claramente hay una diferencia en el tiempo de gestación. La mayor parte de las mujeres que quieren tener un aborto están en el primer trimestre de embarazo. Cuando vemos el tema de la anticoncepción, al menos 50% no estaban usando ningún método y alrededor de 30% sí estaban usando algún método, así que la planificación familiar, los métodos anticonceptivos artificiales o naturales que se estén usando no son capaces de controlar totalmente el problema del embarazo no intencionado y se va a seguir produciendo. Aquí ustedes lo pueden ver con claridad. Los factores que más influyen son la coerción o la violencia. Observen ustedes que que hay un patrón claramente diferente en relación a las mujeres que quieren tener un aborto respecto a las mujeres que no lo manifiestan. 44% de las que quieren tener un aborto manifiestan coerción o violencia intrafamiliar física o psicológica. Esto significa que estas mujeres están teniendo presión de sus padres y la pareja, y en menor frecuencia de una tercera persona. También aquí vemos el temor a contarle a los padres y las expectativas de vida, que son lo que caracteriza estas situaciones de vulnerabilidad que el programa aborda individualmente. Y ahí ustedes pueden ver otros factores de riesgo. El éxito del programa, 84,3% se evitó el aborto y se logró entonces un nacido vivo, de los cuales 79 fueron sin adopción y 3,5 con adopción. El fracaso estaría rondando el 16,5%, vale decir 8 de cada 10 abortos se pueden evitar en el embarazo no intencionado. Y aquí vemos las diferencias que existen entre los grupos que manifiestan tener un aborto con los que no manifiestan tener un aborto, y claramente el efecto es positivo en ambos grupos, pero es menor en el grupo de mujeres que manifiesta la intención de tener un aborto. La coerción muchas veces gana la batalla y finalmente esta mujer llega al aborto, como ustedes pueden ver. Curiosamente, el 10% de estas mujeres tenía la intención de dar en adopción, pero finalmente solamente el 4% llega a dar en adopción. Esto significa que durante el programa se genera una fuerte reacción de apego, que finalmente esta mujer no quiere dar en adopción al niño y quiere seguir adelante con su hijo. ¿Qué es lo que ocurre con el síndrome de Down? Para terminar, la literatura es abundante. Aquí vemos cómo en Francia, por ejemplo, la mayor parte de los niños que son diagnosticados con síndrome de Down son abortados. La barra oscura representa los nacidos reales y la barra clara los que deberían haber nacido.
Eso no se observa en los países con leyes restrictivas de aborto, como Irlanda, Malta y Polonia. Aquí ustedes tienen algunas estadísticas de un estudio muy reciente en el VIJOG, donde se muestra que, por ejemplo, en España el 75% de los niños con síndrome de Down son diagnosticados y el 96% son abortados. Lo mismo ocurre en Francia, en Inglaterra es un poco más bajo el diagnóstico, 66%, 76% son abortados, en Irlanda prácticamente es nula, y cuando observamos países como Chile, donde tenemos un sistema de vigilancia, Chile es el país en este minuto que tiene mayor tasa de niños con nacimiento con síndrome de Down, porque en Chile, si se abortan, son muy poquitos los que se llegan a abortar. Así que algunas lecciones del programa Welcome a Baby, que es el primer programa robusto, científicamente evaluado. Cuando la primera línea de prevención de los embarazos no intencionados falla, y esto se refiere a prevenir el embarazo no intencionado, se necesita una segunda línea de acción o de prevención, que es un programa de apoyo para embarazos no intencionados con alto riesgo de aborto. La mayoría de los abortos en estos embarazos pueden ser prevenidos con un programa adecuado de soporte. Como vimos, las estadísticas son muy buenas, 8 de cada 10, 7 de cada 10 en caso de que la mujer tenga una decisión fuerte de abortar, y podemos también darnos cuenta que hay una disminución de las adopciones. El mayor factor de riesgo es la coerción y por lo tanto eso es un desafío y vamos a seguir investigando ese tema. La prevención del aborto es el punto clave. Su estatus legal tiene poco que hacer. La legalización del aborto no reduce la mortalidad materna, tampoco es necesario para reducir la mortalidad materna, y es muy importante tener claro que sí va a aumentar los abortos, por lo tanto no es una estrategia para prevenir abortos. La evidencia sugiere entonces que legislaciones no permisivas logran disminuir los índices de aborto y la morbilidad por aborto, como les he mostrado acá, y además se previene el aborto eugenésico de los niños con síndrome de Down, que hoy día estamos observando en el mundo desarrollado. Los invito a visitar Melissa Institute y a bajar nuestros artículos publicados y también nuestros videos, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Thank you again, Dr. Koch.